Bueno, continuamos ahora en esta cápsula. Vamos a hablar sobre el control y monitorización del sistema de compliance. Y vamos a empezar diciendo que cuando se habla de revisiones o verificaciones del modelo de compliance, se puede estar haciendo referencia a muchos enfoques, con diferentes utilidades y alcances. Esta diversidad produce confusión y también desconfianza hacia estos trabajos cuando se les atribuye el mismo valor. Ahora, por esto, podemos empezar diciendo que existe una tipología de revisiones y desde una perspectiva temporal podemos decir que las revisiones pueden ser programadas cuando se ejecutan con una periodicidad prefijada, dado que las circunstancias internas y externas de la organización normalmente varían a lo largo del tiempo y se considera una buena práctica desarrollar este tipo de revisiones para asegurar que el modelo sigue siendo adecuado a las mismas. También sobrevenidas cuando obedecen a circunstancias excepcionales que no pueden ser objeto de planificación, como cambios organizativos relevantes, acometida de nuevos mercados, variaciones normativas significativas, materialización de incidentes de compliance, etcétera. Cuando concurren estas circunstancias, existen motivos razonables para revisar el modelo y validar igualmente su adecuación. También las revisiones según su naturaleza, y por esto es que la norma técnica ASSS 980, emitida en el año 2011 por el Instituto Alemán de Auditores Públicos, distingue tres alcances de revisión: de utilidad, también para incardinar en alguna de esas categorías las revisiones que normalmente se ofrecen en el mercado. Tenemos las revisiones de diseño, que son orientadas a valorar si determinado modelo de compliance respeta ciertos principios, componentes o aspectos que se consideran esenciales. También las revisiones de implementación, en las que se constata no solo el diseño general del modelo de compliance, sino que además haya dado lugar al despliegue de una serie de elementos adicionales que le brinden funcionalidad, normalmente en términos de políticas, procedimientos y controles. Las revisiones de efectividad, donde se comprueba que el diseño de políticas, procedimientos y controles es el adecuado para cubrir sus objetivos, desarrollándose pruebas sustantivas y también para constatar su aplicación efectiva y consistente. Por esto, también debe haber en virtud del revisor, y por esto podemos decir que según quien se ocupe de desarrollar la revisión, se puede distinguir entre revisión interna, que es efectuada por la propia organización con sus recursos, normalmente recurriendo a la función de auditoría interna como tercera línea de defensa; una revisión externa desarrollada por un tercero. Y en cualquiera de ambos casos es importante que el revisor mantenga su independencia, factor muy importante. Entonces, también tenemos una revisión general del diseño, y la revisión de diseño es de un modelo de compliance supone satisfacerse de que recoge una serie de elementos o componentes considerados esenciales para el buen fin de su cometido. Por esto, también, como es de imaginarse, la cuestión radica en saber qué elementos son estos, pues el valor de la conclusión obviamente depende de su razonabilidad, y en este sentido será de gran utilidad distinguir entre principios o componentes basados en el entendimiento de un experto sin normalizar su valor. Radica también esencialmente en la reputación del experto, que habitualmente recurrirá a diferentes fuentes de información e interpretaciones para fundamentar su opinión. Principios o componentes normalizados, y es decir, que figuran recogidos en una norma y que no están sujetos, por lo tanto, al criterio de quien realiza la revisión. Dentro de esta categoría y según su procedencia, se puede distinguir entre regulación pública y privada. Dentro de la privada, cabe distinguir entre especificaciones privadas, que son normas emitidas por personas o entidades que plasman sus criterios particulares, y la normalización privada propiamente dicha, desarrollada a través de procedimientos regulados y por entidades que tienen atribuidas competencias de normalización. A efectos de aplicar la diferencia que hemos mencionado, es importante conocer qué es un marco de referencia estándar generalmente aceptado
y se considera un estándar aquella regulación lo suficientemente detallada para que dos o más profesionales e independientes puedan llegar a conclusiones unívocas o al menos convergentes cuando valoran su aplicación a casos concretos. También la revisión general de diseño, podemos decir que un estándar se considera generalmente aceptado cuando ha sido elaborado por una institución de prestigio a través de un procedimiento regulado, participativo y transparente. En particular, que el procedimiento de normalización esté abierto a los grupos de interés, incluyendo expertos en la materia, y permite fundamentar sólidamente el estándar, recogiendo el estado del arte en la materia normalizada. También tenemos una revisión del nivel de implementación y este tipo de revisiones no se limitan a valorar que el diseño del modelo sea sustancialmente adecuado, sino que además ha sido desarrollado a través de una serie de elementos, básicamente políticas, procedimientos y controles que le dotan de operatividad. Por consiguiente, estas revisiones no se detienen en la representación documental de los componentes esenciales del modelo de compliance, potencialmente recogidos en un número acotado de documentos, yendo más allá para constatar si han dado lugar a elementos adicionales y solicitando evidencia documental de sus contenidos. En esta revisión o en este nivel de revisión conduce a verificar la existencia de políticas, procedimientos y controles a través de documentos que acrediten no solo su existencia, sino también su aplicación. Ahora, la revisión de efectividad. La efectividad del modelo de compliance no solo significa que dispone de un diseño adecuado y ha sido implementado adecuadamente, sino que sus elementos de control se aplican de manera razonable. Para fundamentar esta opinión, deben seleccionarse adecuadamente los elementos a testear y tomar entonces una muestra representativa de los mismos, de forma que las conclusiones obtenidas bajo una población limitada sean extrapolables al conjunto. Ahora también podemos mencionar la verificación interna o externa. La verificación interna la realiza la misma organización, mientras que la externa se encarga de un tercero. Tanto en un caso como en otro, es importante que el revisor sea independiente, y esto es que no esté o haya estado involucrado ni con el diseño ni en la ejecución de los aspectos que revisará. La autorrevisión correduce la capacidad crítica del revisor y dificulta identificar aspectos de mejora, aun cuando se realice con la mejor voluntad. Por esto, constituye una práctica muy desaconsejada, susceptible de descalificar la revisión e incluso de derivar en infracción de la normativa, especialmente cuando las revisiones vienen impuestas por los poderes públicos. Cuando sea posible recurrir a revisiones externas, brinda objetividad a la revisión y permite incorporar su criterio, sumado también así un valor. Además, suele emitir recomendaciones que son útiles para la monitorización y mejora continua del modelo de compliance y que se puede incorporar en los reportes operativos y memorias también. Ahora, con independencia de lo anterior, cualquier revisión del modelo de compliance, especialmente cuando es interna, supondrá coordinada con la tercera línea de defensa. Ahora, también podemos decir que existen acciones a desarrollar durante estos tipos de revisiones y hay que definir para esto los tipos de revisiones o verificaciones del modelo de compliance y por esto que precise la organización teniendo en cuenta sus capacidades reales para ejecutarlas. Para esto será positivo que los contrastes o se contrasten con la auditoría interna si la organización dispone de ella. Y ahora, una vez que ya se haya acordado qué tipo de revisión son las que mejor se ciñen a las necesidades de la organización, porque sean legalmente exigibles o porque se adecúen a su entorno de control, contrasta si están adecuadamente descritas en el modelo de compliance y procede a articularlas en él cuando no figuren explícitamente. Ahora, por esto, creo que ahora ya concluiríamos esta parte de los reportes de la revisión, verificación
para el control y monitorización del sistema de compliance. Y por esto sería todo de la cápsula y también sería todo de la materia que acabamos de ver y concluimos con este el sistema de cumplimiento normativo.